Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Soy Ignacio Ruiz Colibadino y hoy vamos a continuar con la clase de espacios vectoriales, donde vamos a ya comenzar a trabajar puntualmente con subespacios. Lo que vamos a hacer en este caso es la verificación si un dado conjunto es o no un subespacio. Comencemos entonces con la definición de subespacio, porque a partir de ahí radica toda la idea, y la definición dice lo siguiente: sea B un espacio vectorial definido sobre un cuerpo K y sea S un subconjunto de B. Diremos que S es un subespacio de B si y solo si se cumplen estas tres condiciones. La primera condición es que no sea vacío, es decir, el subconjunto S tiene que tener por lo menos un vector, ¿sí? No tiene que ser vacío. La segunda condición me dice que tiene que ser S, por supuesto, cerrado para la adición de vectores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para todo U perteneciente a S y para todo B perteneciente a S, es decir, para cualquier par de vectores que pertenezcan al subconjunto S, la suma de ellos, U más B, también tiene que pertenecer al subconjunto, ¿sí? Básicamente ley de cierre para la suma de vectores. Y la tercera condición dice que es cerrado para la multiplicación de un vector por un escalar, ¿sí? En este caso, ley de cierre para el producto por un escalar. ¿Esto qué quiere decir? Que para todo U que pertenezca al subconjunto S, ¿sí? Y para todo escalar K que pertenezca al cuerpo, el vector K por U tiene que seguir perteneciendo al subconjunto, ¿sí? Si estas tres condiciones se cumplen en simultáneo, por supuesto, el subconjunto S será subespacio. Por el contrario, si alguna de las tres condiciones no se cumple, el subconjunto no va a ser subespacio. Pasemos entonces a ver una serie de ejemplos para ver cómo se trabaja, probando cada una de las tres condiciones. Vamos a ver casos donde sí va a ser subespacio, voy a mostrarles cómo se trabaja en esos casos, y vamos a ver otros dos ejemplos que hice aquí en este video donde no va a ser subespacio y les voy a mostrar también cómo se trabaja en esos casos. Veamos primero lo siguiente. Esto es importante a tener en cuenta, sobre todo para cuando sospechemos que no es subespacio, por lo siguiente. Si el vector nulo pertenece al subconjunto, garantizamos que este no es vacío, ¿sí? Estaremos garantizando la primera condición. El vector nulo pertenece, hay un vector que pertenece al subconjunto, no es vacío. Pero cuidado, esto no garantiza que sea subespacio, ¿sí? Ya que se tienen que cumplir las tres condiciones. Es decir, podemos tener algún caso donde el vector nulo sí pertenece al conjunto, pero no se verifican la segunda o la tercera condición, o ambas, y por lo tanto el subconjunto no sería subespacio en ese caso. Bien. Y lo siguiente dice que el vector nulo no pertenezca al subconjunto no quiere decir que este sea vacío, ¿sí? Cuidado con eso. También puse un ejemplo donde el vector nulo no pertenece al subconjunto, el subconjunto no es vacío. Obviamente, como dice aquí, pero sí quiere decir que el subconjunto no será subespacio. Así que esto es clave. Si el vector nulo no pertenece al subconjunto, el subconjunto no va a ser subespacio. No porque esté vacío, sino porque en realidad no va a cumplir la segunda o la tercera condición, o ambas, ¿sí? Bueno, habiendo marcado esto, pasemos a ver los diferentes ejemplos. En el primer ejemplo tenemos el siguiente subconjunto. Es el subconjunto que se llama A, ¿sí? Formado por todos los XY, ¿sí? Que pertenecen a R2, ¿sí? Porque las vectores de R2 tienen dos componentes, tales que aquí pongo dos puntos, también puede ser una barra, tales que tienen que cumplir que 4x menos y es igual a 0. Es decir que para que un elemento pertenezca a este subconjunto, 4 veces la primera componente menos la segunda componente tiene que dar igual a 0, ¿sí? Por ejemplo, un elemento del conjunto podría ser el 1, 4, ¿sí? 4 por 1, 4, menos 4, 0.
como para que se den una idea. Bueno, entonces comencemos a probar las tres condiciones. Para la primera condición tenemos que verificar que no sea vacío. Vamos a justamente verificar si el vector nulo de R2 pertenece o no al subconjunto, ¿sí? Entonces el vector nulo de R2 es el 0, 0. ¿Y cómo verifico si pertenece al subconjunto? Reemplazándolo en la ley, ¿sí? Entonces nos va a quedar 4, o sea, primer componente, fíjense, primer componente, 4, por la primer componente me queda aquí 4 por 0, menos la segunda componente, menos 0, y obviamente eso es igual a 0. ¿Y qué tenemos que hacer? Concluir. Fíjense que entonces el vector nulo pertenece al subconjunto porque verifica la ley. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que el vector nulo pertenece a A y por lo tanto A no es vacío. Es importante que siempre esté la conclusión para cada condición porque eso nos está diciendo si se cumple o no la condición. Tiene que estar siempre puesta la conclusión de la condición. Bien, entonces la primera se cumple. ¿Ya con esto me alcanza para saber qué es subespacio? No, tengo que verificar la segunda y tercera. En este caso sospecho que sí es subespacio. ¿Por qué? Porque la expresión que tengo aquí, si la expresión que tenemos aquí es lineal, es decir, todas las variables están puestas en forma lineal y está igualada a 0. Cuando sospeche que sí es subespacio, tengo que probarlo en forma genérica, como voy a hacer en el paso 2 y 3. Cuando sospecho que no es subespacio, lo vamos a probar con un contraejemplo. ¿Cuándo sospecho que no es subespacio? Cuando aparecen cosas no lineales, por ejemplo, potencias cuadradas, cúbicas o mayores, valores absolutos, expresiones algebraicas racionales, o cuando no está igualado a 0. En ese caso sospecho que no es subespacio y lo hago con un contraejemplo. En este caso, como sospecho que sí es subespacio, vamos a probarlo de forma genérica. Entonces, la segunda condición que dice, sea U, sí, un vector genérico, por eso está puesto con sus componentes en forma genérica, perteneciente al subconjunto A, y sea un segundo vector B, perteneciente también a A. Aquí son siempre dos vectores porque esto sale de la definición. No es que si pasamos a R3 tengo que tomar 3 vectores, o si paso a R4 tendré que tomar 4. No, son siempre dos vectores en la segunda condición. ¿Qué es lo que sé? Que si U pertenece a A, si las componentes 1 y U2 verifican la ley de A, entonces sucede que 4, U1 menos U2 tiene que sí o sí ser igual a 0. ¿Por qué? Porque U pertenece a A, ¿sí? Fíjense de vuelta que la ley dice 4 por la primera componente, aquí, menos la segunda componente tiene que dar igual a 0. Como yo digo que U pertenece a A, tiene que verificar la ley de A. Y lo mismo sucede con B. 4B1 menos B2 es igual a 0. Lo que tenemos que probar es si al sumar U más B, ese vector sigue perteneciendo al subconjunto A o no. Veamos. La suma entre U y B es la misma de siempre, si sumo componente a componente me queda de esta forma. Y ahora, ¿cómo tengo que hacer para ver si pertenece o no al subconjunto? Tengo que verificar en la ley, si la ley que dice 4 por la primer componente, o sea que va a ser 4 por esto, ¿sí? Menos la segunda componente, o sea que va a ser menos esto. Y eso es lo que escribo aquí primero. ¿Sí? 4 por la primera componente menos la segunda. Pongo que es igual a 0 y comienzo a probar hacia abajo. No, porque yo no sé que esto es igual a 0. Yo tengo que probar mediante propiedades o hipótesis que ya tengo si eso no es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar con propiedades y ver si al final me da igual a 0 o no. La primera propiedad que vamos a utilizar aquí es obviamente la propiedad distributiva. Vamos a distribuir el 4 en estos dos y el menos en estos dos. Nos queda de la siguiente forma, ¿sí? Ahora voy a utilizar otra propiedad de números reales, que es la propiedad conmutativa, conmutando el 4b1 con el menos u2 y nos va a quedar de la siguiente forma, ¿sí? Me queda entonces 4u1 menos u2 más 4b1 menos b2. Fíjense que estamos haciendo una transición de igualdades. Ahora, 4u1 menos u2, ¿cuánto es?
Fíjense que aquí arriba dice que 4U1 menos U2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque U pertenece al subconjunto A. Entonces, esto de aquí hasta aquí es igual a 0. ¿Sí? Y ahora 4B1 menos U2, ¿cuánto es? Por lo que tenemos arriba en las hipótesis de la segunda condición, esto también es igual a 0 porque B pertenece al subconjunto A. Entonces, en definitiva, tenemos 0 más 0 y esto es igual a 0. Como al reemplazar el vector U más B en la ley me da igual a 0, quiere decir que verifica la ley y por lo tanto, para cualquier par de vectores U y B que pertenezcan a A, porque está hecho en forma genérica, U más B también pertenece al subconjunto A. ¿Sí? De esa forma entonces se probó la segunda condición. Pasemos a probar la tercera condición. Es el mismo subconjunto A. La tercera condición que dice, sea U un vector que pertenece a A, ¿sí? Y sea K un escalar que pertenece al cuerpo, en este caso el cuerpo de los números reales, porque estamos trabajando en R2, ¿sí? Tengo que verificar si K por U también pertenece al subconjunto A. Lo primero que tengo que marcar de vuelta es que si U pertenece a A, sus componentes verifican la ley de la siguiente forma, igual que hace rato. 4U1 menos U2 tiene que ser igual a 0. El vector K por U es K por U1, K por U2, ¿sí? Como veníamos trabajando siempre. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar la primer componente, esto sería X en la ley, o sea que me quedaría 4 por esto, y la segunda componente en la ley, esto sería Y, me quedaría menos eso. Nos va a quedar de la siguiente forma, así 4 por la primer componente menos la segunda componente. Aquí tranquilamente puedo sacar factor común K de los dos términos y me queda de la siguiente forma. Pero justamente lo que está entre paréntesis, ¿qué es? Lo que está entre paréntesis es lo que habíamos puesto en la hipótesis, ¿sí? Lo que tengo aquí arriba. 4U1 menos U2 es igual a 0 porque U pertenece a A. Entonces 0 por K me queda igual a 0 y por lo tanto K por U verifica la ley del subconjunto A. En conclusión, para cualquier escalar K y para cualquier vector U del subconjunto, K por U siempre pertenece a A. Como las tres condiciones se verifican en simultáneo, concluimos que el subconjunto A es un subespacio. También tiene que estar puesto esto porque si no, hacemos todo el análisis y no decimos si es o no es, no tiene sentido, ¿sí? Eso entonces con respecto al primer ejemplo. Pasemos entonces al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos ahora un subconjunto B, en este caso de R3, y la ley del subconjunto es 2x más y menos 2z igual a 0. Lo vuelvo a marcar un poquito más rápido para que un vector de R3 pertenezca al subconjunto. Tiene que suceder que 2 veces la primera componente más la segunda componente menos 2 veces la tercera componente tiene que dar igual a 0. Los vectores que cumplan eso pertenecen al subconjunto. Si se fijan, relacionando con los conceptos del práctico anterior, esto no es otra cosa que un plano, ¿sí? En R3 que pasa por el origen, ¿sí? Bueno, vamos un poquito más rápido. Probemos la primera condición. Tomo el vector nulo de R3, ¿sí? Tiene 3 componentes, todas iguales a 0. Las reemplazo en la ley, me queda 2 por 0, más 0, menos 2 por 0. Claramente eso es igual a 0. Y en consecuencia, el vector nulo pertenece al subconjunto B. El subconjunto B no es vacío. Vamos con la segunda condición. Doy 2 vectores. Uy, bien, fíjense que doy 2 vectores, no 3. No tiene nada que ver esto, ¿sí? No tiene nada que ver que estemos en R3. La segunda condición me dice que tengo que tomar 2 vectores siempre, ¿sí? Tengo entonces U y B y ambos pertenecen al subconjunto de largo. Como U pertenece al subconjunto, tiene que verificar la ley. Entonces, 2 veces la primera componente más la segunda componente menos 2 veces la tercera tiene que ser igual a 0, ¿sí?
Esto es la hipótesis para la segunda condición. Obviamente sucede lo mismo para B y nos queda esa expresión. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tomar el vector U más B, ¿sí? Lo sumo, como sabemos hacer, componente a componente. Y esto lo tengo que reemplazar en la ley. ¿Cómo? Me dice 2 veces la primera componente, o sea que va a ser 2 veces esto, más la segunda componente, más esto, menos 2 veces la tercera componente, será menos 2 veces esto. Y nos va a quedar de la siguiente forma, ¿sí? De vuelta no lo igualo a 0. Utilizo propiedades para ver si llego al 0 o no. ¿Sí? En este caso, igual que en el anterior, vamos a trabajar primero distribuyendo. Distribuyo el 2 aquí, el menos 2 aquí, y nos queda de la siguiente forma, ¿sí? Aplicando las respectivas propiedades conmutativas, voy a poner los U primero y los B después, y nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Y si se fijan, desde aquí, 2, U1 más U2, menos 2U3, eso es lo que tengo aquí en la hipótesis. Eso es igual a 0 porque U pertenece a B, ¿sí? Esto de aquí entonces es 0. Y aquí pasa lo mismo, tengo 2B1 más B2 menos 2B3, eso es lo que tengo aquí, es igual a 0 porque el vector B corta pertenece al subconjunto B larga. Entonces esto también es 0. Me queda 0 más 0, eso es igual a 0. Entonces, como reemplazando U más B la ley me da igual a 0, concluye de que para cualquier U y para cualquier B del subconjunto B larga, U más B pertenece al subconjunto. Está aprobada entonces la segunda condición. Pasemos a ver la tercera condición. Tenemos entonces para la tercera condición que, dado un vector U que pertenece al subconjunto B y dado una escala de K que pertenece a los reales, verificar si K por U también pertenece al subconjunto. Obviamente, como U pertenece a B, verifica su ley, como habíamos mostrado hace rato, y el vector K por U es K1, Ku2, Ku3. Reemplazo esto en las componentes de la ley, y esto me va a quedar 2 veces esto, más esto, menos 2 veces esto, quedando de la siguiente forma. Igual que en el ejemplo anterior, se puede sacar factor común K de las 3 componentes, de los 3 términos, y esto me va a quedar K por todo esto, ¿sí o no? K por 2U1 más U2 menos 2U3, que si se fijan eso es igual a 0, ¿por qué? Porque U pertenece al subconjunto B. K por 0 es igual a 0, y por lo tanto, para cualquier K perteneciente a los reales y para cualquier U perteneciente a B, K por U también pertenece a B. En consecuencia, el subconjunto B es un subespacio. Veamos entonces ahora el siguiente ejemplo. Vamos a hacer ahora un ejemplo de un subconjunto que no va a ser un subespacio. Lo veamos. Tenemos el subconjunto C, también de R3, pero me dice que X menos 3Y más Z es igual a 1. ¿Sí? Tenemos un caso, como les mencioné, donde no está igualado a 0. Aquí tengo que sospechar que esto no es un subespacio. ¿Sí? Comencemos con la primera condición. Voy a de vuelta a probar qué pasa con el vector nulo. Fíjense que reemplazo en la ley y me queda 0 menos 3 por 0 más 0. Esto es igual a 0, pero es distinto de 1, ¿sí? No me da el 1 que me pedía que me da aquí. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que el vector nulo no pertenece a C. Cuidado con querer decir que el subconjunto C es vacío. Si C no es vacío, esto de aquí es un plano en R3 y tiene infinitos elementos dentro. No es vacío. Pero, tomando lo que habíamos aclarado al principio, si el vector nulo no pertenece al subconjunto, el subconjunto no va a ser subespacio. Pero no es que falle en la primera condición, porque esto vacío no es. Va a fallar en la segunda condición. Entonces verifiquemos la segunda condición
con un ejemplo. Si verifiquemos que falla tomando un ejemplo. Lo que vamos a hacer es tomar dos vectores numéricos que pertenezcan a C ambos. ¿Cómo los elegí a los vectores por si quieren trabajar de igual forma en otro caso? Lo que hice, como aquí tengo una ecuación y tiene tres variables, lo que hice fue simplemente darle un valor a x, darle un valor a y despejar el valor de z. Si en este caso le di a x igual a 1, a y igual a 1 también, reemplacé aquí y despejé z y listo. De tal forma que cuando ustedes reemplazan en la ecuación, obviamente que verifica si me queda 1, menos 3 es menos 2, más 3 es 1 de vuelta, ¿sí? Bien. Y lo mismo hice con b, elegí x igual a 2, igual a 1 y despejé que z tiene que valer 2. De tal forma que al reemplazarlo nos queda 2 menos 3 es menos 1, más 2 es 1. Fíjense entonces que tenemos dos vectores, u y b, y ambos pertenecen al subconjunto C, ¿sí? Porque verifican la ley de C, ¿sí? Al reemplazar los dos en la ley me da el igual a 1 que tiene que dar, ¿sí? Verifican la ecuación. Ahora, ¿qué pasa si los sumo? Al sumarlos me queda 1 más 2 es 3, 1 más 1 es 2, 3 más 2 es 5. Y cuando reemplazo, fíjense qué sucede. Me queda 3, reemplazo aquí, menos 3 por 2 es menos 6, más 5, esto nos queda 3 más 5, 8, menos 6, esto es 2, y 2 no es 1. Reemplazo este vector en la ecuación y no la verifica. Quiere decir que u más b no pertenece al subconjunto. Entonces, ¿qué tenemos? Que u y b pertenecen al subconjunto, pero su suma no lo pertenece, ¿sí? No pertenece. Entonces, ¿qué pasa? No se cumple la segunda condición, ya no hace falta verificar la tercera, y él también te concluye que el subconjunto C no es un subespacio. De vuelta, ¿por qué? Porque no verifica la segunda condición. ¿Y por qué no verifica la segunda condición? Porque tomando un par de vectores que sí pertenecen al subconjunto C, la suma de ellos no pertenece. Y la segunda condición decía que todos los vectores del subconjunto, al sumarse, tenían que dar un vector que también pertenezca al subconjunto. Y eso aquí no pasa. Bueno, vamos al cuarto ejemplo. También un caso donde no va a ser subespacio. Tenemos lo siguiente. El subconjunto D en este caso pertenece a R4, por eso el vector tiene 4 componentes. Y fíjense que en la expresión de la ley del subconjunto aparecen unas barras de valor absoluto. El valor absoluto, como dijimos, no es lineal y evidentemente tengo que sospechar que esto no es un subespacio. Vamos con la primera condición. Entonces tenemos el vector nulo perteneciente a R4, reemplazándolo en la ley, fíjense que nos va a quedar menos 5 por 0, más 9 por 0, menos el valor absoluto de 0, más 2 por 0, y claramente eso es igual a 0, con lo que podemos decir que el vector nulo pertenece a D, D no es vacío, ¿sí? Pero como les había dicho al principio del video, que el vector nulo pertenezca al subconjunto no necesariamente garantiza de que el subconjunto vaya a ser un subespacio. Aquí este valor absoluto me está haciendo sospechar y lo que voy a hacer es probarlo con un contraejemplo. Veamos cómo. De vuelta tengo que trabajar numéricamente. Tengo dos vectores de R4 y ambos pertenecen a D porque verifican su ley. ¿Cómo hice para obtenerlos? De vuelta, tomé las tres variables que no están afectadas por el valor absoluto, en este caso X, Y y T, les di un valor, en este caso 1, 1 y 1 a cada una, y a partir de eso despejé el valor de Z, tan sencillo como eso, ¿sí? Entonces fíjense que el primer vector pertenece a el subconjunto D y verifica la ley. Tengo menos 5 más 9 es 4, menos el valor absoluto de 6 nos queda menos 2, más 2 es igual a 0. Y fíjense, por si no lo vieron todavía, que en el vector B tomé las mismas componentes para X, para Y y para T,
Y para la componente z le cambié el signo, la que había salido aquí, porque en definitiva, fíjense que si ustedes le dan los valores 1, 1 y 1 a x y t, cuando despejan, esto les queda que el valor absoluto de z es igual a 6. Y las soluciones para eso son 6 y menos 6, por eso las tomé así. Cuando las reemplazo aquí en la ley, me queda menos 5 más 9 es 4. Menos el valor absoluto de menos 6 que es 6, nos queda 4 menos 6 es menos 2, más 2 es igual a 0. Fíjense que ambos vectores, u y b, pertenecen al subconjunto D, pero observen qué pasa cuando los sumo. Al sumarlos me queda 1 más 1, 2, 1 más 1, 2, 6 menos 6, 0, 1 más 1, 2. Y cuando los reemplazo en la ley, nos va a quedar menos 5 por 2 es menos 10, más 9 por 2 es 18, menos el valor absoluto de 0, más 2 por 2 que es 4. Nos queda menos 10 más 18 es 8 más 4, 12. Y 12 no es 0. Claramente nos ocurre lo mismo que en el caso anterior. Tengo dos vectores, en este caso u y b, que pertenecen al subconjunto D, pero la suma de ellos, u más b, no pertenece al subconjunto D. Por lo tanto, no se cumple la segunda condición para que sea subespacio y, en consecuencia, el subconjunto D no es un subespacio. Aquí también pueden ver que falla la tercera condición. Obviamente no lo hacemos porque si ya falló en la segunda, no tiene sentido probar la tercera. Pero podrían probar que la tercera falla tomando escalares negativos. Cuando tomen el K, toman escalares negativos y van a ver que falla. Vamos al último ejemplo. En este caso vamos a volver a un caso de que sí es subespacio, pero tiene la siguiente particularidad. Como ven, tenemos el subconjunto E de R3, pero en este caso, a diferencia de los anteriores, fíjense que tiene dos ecuaciones. Tengo aquí una, 2x igual a 0, ¿sí? Le marquemos aquí la primera ecuación, y aquí tengo la segunda ecuación, y menos z igual a 0. Y fíjense que tiene aquí el símbolo de y. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos que vayan a pertenecer al subconjunto E tienen que verificar tanto la primera ecuación, ¿sí? Tanto la primera ecuación como la segunda ecuación al mismo tiempo. No alcanza con verificar una o la otra. Tiene que 2x ser igual a 0 y al mismo tiempo y menos z ser igual a 0 para que el vector elegido pertenezca al subconjunto E. Esto lo vamos a relacionar después con el concepto de intersección de subespacios, así que si lo comienzan a ver desde ahora, se les va a hacer más fácil cuando toquemos ese aspecto. Veamos entonces la verificación de si es o no subespacio. Sospecho que sí es porque ambas ecuaciones son expresiones lineales y están igualadas a 0. Veamos entonces. Tengo el vector nulo de R3. Obviamente, para verificar si el vector nulo pertenece al subconjunto E, tengo que ver si verifica las dos ecuaciones al mismo tiempo. Entonces reemplazo y me queda, tomando el primer 0, 2 por 0 es igual a 0, aquí, y tomando el segundo y tercer 0 me queda 0 menos 0 igual a 0. Verifica las dos ecuaciones al mismo tiempo, entonces concluyo de que el vector nulo pertenece al subconjunto E, el subconjunto E no es vacío y la primera condición está verificada. Pasemos a la segunda. Doy dos vectores genéricos u y b y ambos pertenecen al subconjunto E. Como ya habíamos marcado, si u pertenece a E, verifica la ley. En este caso quiere decir que verifica las dos ecuaciones dadas al mismo tiempo, es decir que 2 por 1 tiene que ser igual a 0, como muestra la primera ecuación, y u2 menos u3 tiene que ser igual a 0, como muestra la segunda ecuación. Pasa lo mismo también para b, ¿sí? 2 por b1 es igual a 0 y b2 menos b3 también es igual a 0. Sumo los vectores, u más b, y ahora tengo que verificar las dos ecuaciones. Al reemplazar u más b, tiene que verificar las dos ecuaciones para que pueda pertenecer al subconjunto E.
De nuevo no alcanza con una sola, tiene que ser las dos. Así que vamos con la primera. La primera, ¿qué dice? La primera dice que 2 por la primera componente tiene que ser igual a 0. Así que esta es entonces la verificación de la primera ecuación. 2 por la primera componente es 1 más b1. Aquí simplemente distribuyo el 2 y fíjense que 2 por 1 es igual a 0 por esto de aquí y 2 por b1 es igual a 0 por esto de aquí. 0 más 0 me queda igual a 0 y la primera ecuación está verificada. Eso no me alcanza para concluir, tengo que verificar ahora en la segunda ecuación. ¿Qué dice la segunda ecuación? La segunda ecuación dice segunda componente menos tercera tiene que ser igual a 0. La segunda componente es esta, la tercera componente es esta. Paso a verificar. Esto de aquí entonces es la verificación de la ecuación número 2 del subconjunto E. Fíjense, segunda componente menos tercera. Distribuyo el signo menos, me queda eso. Aplico propiedad conmutativa, me queda esto. Y aquí, como ya veníamos haciendo otras veces, U2 menos U3 es igual a 0, porque U pertenece al subconjunto E. ¿Sí? O sea que esto es igual a 0. Y de vuelta, B2 menos B3 también es igual a 0 porque B pertenece al subconjunto E. Entonces 0 más 0 me queda igual a 0 y ahora sí, como verifiqué el vector U más B en las dos ecuaciones y en ambos se verificó, en ambos me queda igual a 0, concluyo entonces que para cualquier U, para cualquier B que pertenezca al subconjunto E, U más B también pertenece al subconjunto E, se verifica entonces la condición número 2. Pasemos a la tercera condición. Tengo de vuelta el subconjunto, tengo que tomar un vector U que pertenece a E y un escalar K que pertenezca a los reales. Por lo que habíamos visto hace rato, el vector U verifica las dos leyes, o sea que se cumple esto de aquí. Armemos el vector K por U, ¿sí? Como queda aquí. Lo que tengo que ver es si K por U pertenece al subconjunto E, como verificando las dos ecuaciones. En la primera nos va a quedar eso, ¿sí? Aquí verificando la primera ecuación tengo que 2 por la primera componente ver si esto es igual a 0. Aquí claramente esto es K por 2 por 1 y 2 por 1 es igual a 0, o sea que me queda K por 0 y esto es igual a 0. Se verifica entonces la primera ecuación. Para la segunda ecuación tengo que hacer segunda componente menos tercera, nos va a quedar de esa forma, ¿sí? Aquí verificando la segunda ecuación. Igual que veníamos haciendo, saco factor común K, me queda de esa forma. Esto de aquí es igual a 0, ¿sí? O sea que me queda K por 0 igual a 0 y por lo tanto para cualquier escalar K, para cualquier vector U que pertenezca al subconjunto E, por supuesto, K por U también pertenece al subconjunto E. Se verifica entonces la tercera condición. Como las tres condiciones se verifican, concluyo de que el subconjunto E es un subespacio. Con eso terminamos en un principio con este video sobre cómo trabajar para saber si es un subespacio o no, ¿sí? En el siguiente video vamos a trabajar para encontrar bases y dimensiones de subespacios, así que les agradezco mucho por su tiempo y hasta la próxima.